Usted, le he estado buscando. Quiero hablar con usted. ¿Quién es usted? ¿Ha cogido un tablero de ajedrez lleno de fichas y se lo ha tirado a mi hijo en la clase de hoy? ¿Ese idiota era su hijo? Hágame un favor, no vuelva a mandarme a ese cretino. No puedo enseñar ajedrez a un zombi inútil. Pues debe usted saber que se trata de un niño muy brillante. En su opinión, que no es imparcial porque es su desgraciado retoño. ¿Y le ha tirado el tablero de ajedrez? No se lo he tirado a él, he cogido el tablero y le he... Bienvenidos a todos y a todas a Los Silencios de Phantom, a Pensar Plural y a estas píldoras cinematográficas. Hoy nos acompaña Daniel Gorostiza, como de costumbre. Encantado de tenerlo con nosotros. Encantado. Y antes de nada, bueno, hacer un poco de publicidad, aunque ya está casi hecha con la introducción, que nada, nos podéis encontrar en diferentes redes sociales en internet, sea en Twitter, Instagram, que sería pensar_plural. En YouTube nos podéis encontrar como Pensar Plural o como Los Silencios de Phantom. Y en Facebook nos podéis encontrar como Pensar Plural, así como en Spotify, donde hay archivos por allí subidos de hace ya tiempo, de los inicios del podcast. Y antes de esto también comentar que la semana que viene, el domingo, el día 2, si mal no recuerdo, vamos a seguir con los especiales de cine noir y vamos a hacer un especial sobre el cine noir en los 60, en el que hay tela que cortar. Luego, posteriormente, en unas cuantas semanas, quizá ya algún mes, pues haremos un especial sobre el noir en los 70, que también hay mucha tela que cortar. Y entre medias, en el mes de octubre, nos dedicaremos un poco a hablar de cosas que tienen más que ver con el terror. Pero hoy lo que nos toca, pues, es hablar de un director que se dice que anunció hace poco su retirada, que si estáis viendo mi pantalla, pues es el que tengo aquí justo detrás, que es Woody Allen. Y lo que vamos a hacer es hablar de dos películas fundamentalmente de él, quizá la más predilecta de cada uno de nosotros. No voy a decir la favorita porque sería para mí casi imposible elegir entre 5 o 6 películas suyas como la favorita, pero quizás sí la más influyente o la que más nos inspira a cada uno. Y bueno, si uno ve una película y la otra, pues ya vas a ver un poco cómo es la personalidad de cada uno también, tiene un poco que ver. Y las películas pues van a ser Midnight in Paris, es decir, Medianoche en París, del año 2011, que nos trae Daniel, de la que va a hablar. Y yo voy a hablar de, ¿cómo se dice? Whatever Works, o Si la cosa funciona, que es del año 2009. Y para empezar, pues bueno, vamos a destripar un poco de qué van estas películas. Y ya después de eso, pues empezaremos a entrelazarlas un poco. Así, Daniel, si quieres, pues puedes empezar un poco a decirnos de qué va esa película de Woody Allen, ese Midnight in Paris. Bueno, pues yo comentaré antes que, por cierto, esta es, curiosamente, no sé por qué, pero es la película más taquillera de Woody Allen y ganó un Oscar al mejor guion original, que bueno, cualquiera que conozca la cinematografía de Woody Allen sabrá que él suele no solo dirigir, sino además escribir los guiones de sus películas y en muchas de ellas protagonizarlas. Esta no es el caso, pero sí que podemos ver semejanzas entre el protagonista, que lo interpreta Owen Wilson, y Woody Allen. En este caso no es un director de cine, pero es un escritor que se encuentra en París con su prometida y los suegros. Y claro, tiene que tomar una decisión importante en su vida porque va a casarse y bueno, pues si la vida de escritor a lo mejor se adecua a la vida de casado y todo eso. Y mientras está en estas reflexiones, pues lo que le pasa es que en cierta, bueno, a la medianoche, leí el título, en París, si no recuerdo mal, en el barrio latino, pues una de las noches pues le pasa algo que viaja en el tiempo a los años 20. Todo este hecho se repetirá varias veces
más en la película, porque él buscará ese momento, ya que se encuentra allí en uno de los momentos más interesantes de París, que a ver, que París es una ciudad interesante en cualquier época, es una de esas ciudades, pero quizá los años 20 del siglo XX fue uno de sus momentos más interesantes porque te encontrabas allí y se ve en la película pues personajes como Dalí, como Buñuel, como Scott Fitzgerald y otra serie y Picasso y otra serie de personajes pues bueno que son historia viva del siglo XX. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues él conoce a una chica de la que se enamora en ese periodo histórico y se plantea el quedarse. Y ahí se plantea una de las cosas importantes, digamos, de la película, que es el mito de la Edad Dorada. Pero luego, y es lo gracioso de la película, para las chicas de los años 20 no eran la mejor época de París, sino que era el París de los 1900, y entonces ella quiere viajar a ese París, y ahí un poco se da cuenta, creo yo, el protagonista, que la Edad Dorada, como acabo de decir, es un mito. Siempre te va a parecer mejor lo pasado, ¿no? La infancia, la adolescencia, lo que sea, pues había más libertad, pues había más, pero en realidad la Edad Dorada no existe, es simplemente es un mito y entonces lo que tiene que hacer es construirse el presente, hacer entre comillas una edad dorada en el presente y decidir si quiere casarse con esa chica, si quiere dejar de ser escritor, etcétera, etcétera. Y de eso un poco va la película. Y yo, habiendo dicho esto, aprovecho para preguntarte a ti de qué va, si la cosa funciona. Bueno, pues fundamentalmente va de que las cosas funcionen en la vida. Se podría resumir prácticamente en eso la película. Pero nada, el protagonista de la película lo interpreta Larry David, que también es uno de los personajes que a mí más me llama la atención en el mundo del cine, de la comedia y demás. Y creo que le viene como anillo al dedo el personaje. Prácticamente Larry David, por lo poco que, bueno, por lo poco, por lo mucho que he visto de él en diferentes shows, incluso entrevistas y demás, es prácticamente así. Es una persona que tiene esa forma de ser. Y él interpreta a un profesor de física o matemáticas, no me acuerdo bien, que llegó a ser muy prestigioso, que llegó a ser muy bueno, pero que tenía ciertos problemas existenciales, ¿no? Los problemas típicos existenciales que Woody Allen muestra a lo largo de todas sus películas, con los que está obsesionado en todas sus películas, ¿no? El absurdo de la vida, la llegada de la muerte, el sentido de la existencia, la posibilidad de la existencia de Dios y todas estas cosas. Y lo que Levampa también tiene un problema pues con sus parejas porque le son infieles y luego se encuentra en una situación, en unas circunstancias en las que parece que puede rehacer su vida y que las cosas le pueden ir bien, eso que era una persona muy desconfiada, pero al final, pues bueno, Woody Allen es capaz de, a partir de un entorno de personas que se van relacionando entre sí, es capaz de ir destapando todas las caretas que éstas tienen y, por decirlo de algún modo, que todas estas personas salgan del armario. No me refiero solo en el ámbito sexual o afectivo, sino en todos los ámbitos, en ámbito moral también, que las personas sean capaces al fin de mostrar su cara real. Y es una película que tiene un mensaje en un principio muy, muy pesimista. Si ves la primera escena, si cualquiera ve la primera escena, que es muy famosa, que sale Larry David jugando ahí al dominó con unos amigos, pues sale hablando del absurdo de la vida, del poco sentido que tiene, de lo pésimo que es, de que somos unos gusanos, de qué tal, pero que al final este mensaje pesimista le lleva a unas conclusiones que no tienen nada que ver, que son completamente optimistas. Es decir, el mensaje de la película es si la cosa funciona. Él dice, pues si puedes coger un pellizquito de felicidad o de alegría en alguno de los rincones de la vida, pues cógelo y vive con eso y está bien, pero que sepas que la realidad es que todo es un desastre, que todo está mal hecho, que todo es catastrófico, que todo es absurdo y que nada tiene ningún sentido. Pero bueno, como estamos aquí, pues intenta que seas lo más feliz posible. Al final viene un poco ese es el mensaje. Y nada, está siempre con estos chascarrillos, este personaje, incluso creo que en la película se intenta, bueno, creo no, se intenta suicidar. Siempre está con estos comentarios entre el humor
y lo que realmente piensa. Y por eso yo creo que es la película que más me llama la atención. Y lo que decías tú también, volviendo otra vez a tu película, eso del mito de la Edad Dorada sí que es un clásico en la historia de la humanidad. O sea, yo me acuerdo de los griegos que escribían sobre todo los filósofos, ¿no? Platón incluso, esos poetas que existieron en el siglo de oro, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué más, siempre recordando un tiempo pasado, como la cantinela esta, de que todo tiempo pasado fue mejor. Y eso sí que es cierto que está muy presente en muchas películas de Woody Allen, porque, por ejemplo, él también hace muchas evocaciones a tiempos pasados en los que él era niño, por ejemplo. Como que invita a la evasión en sus películas a la niñez. Y que esto también creo que choca, o sea, que está un poco vinculado con el tema de la evasión, que él considera que el evadirse pues en la memoria de un tiempo pasado, o en el cine, o en el arte, o en la pintura, o en la lectura, o lo que sea, que es una de las pocas formas que uno tiene de soportar la vida. No lo decía solo él, lo decían muchísimos filósofos, lo dijo Heidegger también. El hombre, como es un ser para la muerte y como no quiere pensar en la muerte porque la angustia, lo que hace es evadirse. Pues Woody Allen como que nos manda un poco ese mensaje también. Y creo que en la película de la que hablo yo, la de Si la cosa funciona, también nos manda este mensaje. No sé qué piensas tú, si quieres añadir algo al respecto a esto. No, sí, sí, claro, es un poco eso. A ver, eh, y, y en cierta forma es cierto, porque bueno, eh, el cine, la literatura, todas estas cosas nos ayudan a pues, que la vida sea más ligera. Son a veces algo más que un entretenimiento, a veces hasta te inspiran o te dan ánimo y tal. Así que sí, también la música la metería yo en este saco, que también es importante para él porque le gusta mucho, sobre todo el jazz. Pero sí, aquí se ve un poco también en Medianoche en París, en Midnight in Paris, porque al principio él lo que piensa es evadirse de su presente que no le agrada y quedarse en ese pasado tan maravilloso de los años 20. Lo que pasa es que luego descubre que no, que tiene que hacerse que, que el presente sea tan interesante como el pasado, que sí, que está muy bien que codearte con Picasso, con Buñuel, con Dalí y tal, pero bueno, que él también era escritor, este personaje, y tiene que ser el mismo, no puede ser ninguno de estos, no puede ser Scott Fitzgerald. Ya existe Scott Fitzgerald, no tiene sentido que haya otro. Y bueno, esto creo yo que además se ve en otras de sus películas, pero sí, aquí esta película de hecho en sí es un poco una evasión, lo que pasa que es una evasión, pero como buen cuento, digamos, como buen cuento de fantasía, pues tiene al final una serie de moralejas muy interesantes, pero la película en sí misma es una evasión. De hecho, aunque bien es cierto que París es una de esas ciudades que son más bonitas en la realidad que en el cine, hay otras ciudades que no, que son más bonitas en el cine que en la realidad, más de lo que la gente se cree, más ciudades quiero decir, pero París sí que lo es, pero de todas formas él sabe sacar esa parte mágica de París, que en cierta forma, aunque sabes que no es real, podrías llegar a creerte que al llegar a la medianoche en una calle de París, en concreto en el barrio latino, pero podría ser cualquier otro, podrías viajar en el tiempo, porque aunque además París en la realidad tiene un poco esa magia, pero él sabe reflejarla de tal forma que, pues eso, que te creas que esa magia puede ser real. Y entonces, en cierta forma, esta película, ya digo, es en sí toda una evasión. Lo que pasa que una evasión con su mensaje, que bueno, que al final es una de las funciones del cine. Yo siempre lo digo, entretener, por supuesto, y enseñar si se puede también. Y ya pues te preguntaría yo un poco sobre tu película. Has hablado de Larry David, que yo sé que junto con Woody Allen es uno de esos personajes que a ti te atrapan, te encantan.
no en vano, en tu novela Tres moscas sin propósito, dos de las moscas, una está inspirada en Woody Allen y la otra en Larry David, que aprovecho para decir, porque no lo vas a decir tú, pues lo digo yo, que soy menos humilde y honesto, que está a la venta en Amazon, por cierto, y es una buena novela, yo lo recomiendo. Y ya puestos a recomendar, también recomiendo la mía, la Voz Anónima, también a la venta en Amazon. Pero dicho esto y hecha la otra promoción, pues, ¿qué piensas de la combinación de estos dos grandes cómicos estadounidenses, de estos grandes cómicos y artistas judíos? ¿Te parece que da buenos resultados en esa película? ¿Chirría a lo mejor? ¿O es en cambio una combinación perfecta, perfectamente engrasada, que da una gran película? Pues a mí justamente en esta película, porque por desgracia no tienen más colaboraciones hasta donde yo soy consciente, me parece que la combinación es genial, porque Woody Allen hace un papel parecido al de Larry David, pero no tiene esa pizca de sinvergüencería que Larry David tiene. Porque Larry David, si vemos la serie que aún todavía sigue sacando, que lleva 20 años en el aire, la de Curb Your Enthusiasm, que aquí se traduce como Larry David, está bien, pues él como que muestra el personaje que él querría ser en situaciones que no le acaban de convencer, situaciones cotidianas, pero que él, pues tirando de su vena más antisocial y más honesta, pues haría ciertas cosas de las que hace allí. Hace pues un montón de estupideces y un montón de cosas que realmente uno, si se las para pensar, casi tienen tanto sentido como hacer las contrarias, ¿no? Hay un capítulo en el que se pone a esperar, bueno, queda con una persona para comer y su comida llega antes que la de la otra persona. Y él se pone a comer antes de que llegue la comida y la otra persona le recrimina que por qué come antes de que llegue su comida, que es una falta de respeto. Y él le da la vuelta a la tortilla y dice, no, no, lo que es una falta de respeto es hacerme esperar a mí, que estoy hambriento, por tu comida, que a lo mejor ni estás hambriento. Son estas cosas que uno, si se las para pensar, estas convenciones sociales que uno, si se para analizarlas, dice, pues, ¿por qué son así? O sea, podrían ser de otra manera totalmente diferente y tendría todo el mismo sentido. Entonces creo que eligió muy bien el actor porque le da esa pizca de ser más echado para adelante que necesitaría, porque Woody Allen, si lo vemos actuando, a ver, no voy a decir que sea el mejor de los actores, pero los papeles que hace a mí me gustan, porque me gusta el tipo de personaje que interpreta, ¿no? Esa persona tan preocupada, tan neurótica y que está cuestionándose absolutamente todo y que tiene una forma de ser, pues que es graciosa al final. Pero le falta eso, le falta esa valentía para para ser más sinvergüenza, para enfrentarse más a la gente y para plantarles cara, y aunque sea de una manera cómica, ¿no? Como hace Larry David muchas veces, que no hace absolutamente nada, únicamente habla, perdón. Por ejemplo, en la película de Si la cosa funciona, pues él es profesor de ajedrez, por las tardes creo que es, y claro, a los niños, pues los que no juegan bien los trata fatal. Y hay una madre que le viene a recriminar cuando está con sus amigos tomando algo en un bar, que por qué le tiró el tablero de ajedrez a su hijo a la cabeza. Y él dice, porque tu hijo es un inútil, no vale para nada, no quiero perder el tiempo con él y tiene que aprender que la vida es dura. Claro, eso Woody Allen en sus películas no lo haría. No le pega nada a ese personaje. Entonces yo creo que la combinación sí que es genial. Y aparte, yo creo que intelectualmente tienen cierto parecido los dos. Por ejemplo, la otra de las moscas en las que se inspira. Bueno, el otro personaje que inspira a una de las moscas es Jerry Seinfeld, pero yo creo que Jerry Seinfeld ya tiene un toque diferente. Ya no se mete en cuestiones, no voy a decir que son muy profundas, pero que sí son más reflexivas. Jerry Seinfeld es un poco más de hacer gags, de hacer chistes sin más, aunque sí que toque crítica a ciertas convenciones y más. Ya, por ejemplo, no lo vería yo haciendo un papel como este, pero Woody Allen y Larry David son como el tándem pasivo-agresivo, ¿no? Woody Allen es el que está por detrás pasivo y Larry David el que está enfrente de la cámara de un modo activo. Y por eso sí que me parece una combinación perfecta
Y bueno, ahora Woody Allen ya es bastante mayor y según dice va a dejar de hacer películas, no sé si va a hacer una más. Entonces, por desgracia, pues ese sueño de que hiciese más producciones con Larry David ya no lo tenemos. Pero Bueno, bueno, ahí queda el tema. esta gente dicen que se retiran y luego algunos, muchos no se retiran. O sea que no abandones tu sueño. Sí, pero bueno, los años ya son unos cuantos. Se dedicará a escribir, creo, y a tocar el clarinete, que lo toca todos los días. Y bueno, ya hablando de relaciones cinematográficas y de todo esto, en la película que tú comentabas, en Midnight in Paris, hablaste de que sale Buñuel, Luis Buñuel creo que es el nombre, si mal no recuerdo. Y este director, pues si, bueno, se me permite, es uno de los mejores directores que ha dado España, si no el mejor. Bueno, decir que es el mejor también es complicado, pero bueno, de los más prestigiosos y más conocidos internacionalmente. Y tiene pues varias películas, yo creo que toca géneros diferentes y es bastante precursor, incluso ha influenciado el cine tanto europeo como americano enormemente y es un director que a Woody Allen le encanta. Siempre lo dijo, siempre le gustó mucho. Bueno, a Woody Allen siempre le gustó el cine europeo, pero muy en concreto le gustó Luis Buñuel. Y hay una película que no sé si se menciona en Midnight in Paris, que es en una sala en la que no se pueden, los personajes no pueden salir. Sí, Esta película inspiró su otra película de Woody Allen, creo que es de principios de los 90, de finales de los 80, que se llama Interiors o Interiores, que es una familia que está dentro de una casa y no es que no puedan salir, es que Woody Allen te da la sensación de que no pueden y en ningún momento salen, pero no es que haya ninguna imposibilidad. En esta película de Buñuel no sé exactamente lo que pasa. Y bueno, ya aprovecho, pues si quieres comentar algo sobre esta película y si quieres comentar un poco la importancia que le ves a la aparición de Buñuel en Midnight in Paris también y qué le ves de importancia pues a lo que destacan de él y todo eso. bueno, para empezar diré que sí, que Buñuel está considerado uno de los grandes directores del cine, pero no solo español, sino también internacional, que como has dicho, influyó tanto en Europa como en América. Y sí, es uno de los favoritos de Woody Allen. De hecho, yo recuerdo una entrevista en la que dijo, hay directores buenos en los que puedes inspirarte y sacar cosas de las películas. Y si luego hay otros directores como Buñuel que son tan buenos que no puedes inspirarte en ellos, directamente les copias. Y dices, voy a coger esta escena de tal película y la voy a poner en mi película, pero no te inspiras en ella, sino que la copias. Y es un poco lo que hace con esa película, Interior. No es igual, cambian cosas, evidentemente, pero sí, en la película de Buñuel no podían salir de la habitación, pero de la casa, perdón, pero no se sabía por qué. De hecho, si no recuerdo mal, no se llega a explicar en toda la película por qué no pueden salir de la casa. Es un misterio. Entonces, pues gran parte de la cosa de la película, del suspense, es el que... ¿Y por qué no pueden salir estas personas de la casa? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿es magia? ¿Es que hay un asesino fuera que los va matando uno a uno si salen? No hay ningún sentido. Y entonces ese suspense se une a la angustia y es lo que hace que esta película sea tan buena y es un poco lo que Woody Allen intentó recrear con la otra película. Y la gracia es que en Midnight in Paris, cuando el personaje de Owen Wilson, el protagonista, se encuentra, que para mí es un poco Woody Allen, hace un poco de Woody Allen de joven, solo que en este caso escritor, pues se encuentra a Buñuel en una de las interacciones que tiene, le dice, mire, le voy a recomendar el argumento para una película. Y dice, sí, ¿cuál? Y le dice, mire, y le cuenta básicamente lo que te he contado yo un poco del argumento de esta película de Buñuel. Y Buñuel le decía, pero bueno, lo que cualquiera de nosotros le diría, ese es el chiste, ¿no? Dice, pero bueno, no tiene sentido, ¿por qué no pueden salir de la casa? Y el otro, no, ahí está la gracia, que nadie sabe por qué no pueden salir de la casa y ellos intentan salir de la casa, pero no pueden salir de la casa y tal. Y el otro, sí, pero lo que usted me está diciendo no tiene sentido. Y ahí está un poco el chiste, ¿no? Como que él le intenta inspirar esa historia a Buñuel
pero Buñuel al principio pues como que él no se la cree porque la ve un poco, pues eso, extraña en ese sentido. Entonces ahí hace, yo creo que un chiste y en cierta forma un guiño y a este director que él tanto admira, porque sí es verdad que uno de los problemas que tú tendrías, aunque Woody Allen lo sorteó bastante bien en Interior, que tienes al intentar recrear esta película, es que claro, es muy complicado hacer que sea creíble durante un periodo de tiempo, 1 hora y media o 2 horas para el público, que estas personas no pueden salir de una casa sin mostrarles en algún momento el porqué. O sea, tiene que haber alguna razón. ¿Por qué está ahí? Entonces, eso solo lo puede hacer un director de la talla de Buñuel. Entonces, aquí yo creo que hace ese guiño en el que ni el propio Buñuel se entiende cómo puede funcionar una historia así. O sea, dices que no tiene sentido. O sea, 2 horas aquí no convences a la gente. Entonces, ese es un poco el guiño y la broma, lo cual me pareció bastante simpático. Y ahora, si me permites, volviendo a tu película, me gustaría preguntarte, porque ya hemos hablado de esa relación entre Larry David y Woody Allen en la película. ¿Qué crees tú, no? Si crees, que supongo que sí, ¿qué tiene de especial de esta película o qué hace esta película que sea para ti recomendable a la hora de verla? La de... ¿Te refieres a la... Bueno, a la de la que hablaba yo, claro. No a la... Bueno, la tuya también tiene muchas cosas recomendables. Es que, no sé, recomendable es complicado saberlo, pero yo creo que por una parte es una película que muestra que hasta en el fondo más fondo de la miseria humana algo se puede sacar de provecho. Es decir, aunque la vida sea una basura, aunque sea absurda, por suerte o por desgracia, pues hay ciertos momentos que a uno pues lo dejan estar en un cierto bienestar, ¿no? Al final son momentos de evasión que nos hacen olvidarnos de realmente pues el absurdo de estar aquí, o sea, tampoco sabemos exactamente por qué estamos aquí, pero realmente lo absurdo es no saberlo. Es más, era Sartre el que decía que existiese Dios no cambiaba nada, que la vida seguiría siendo absurda, porque estamos arrojados aquí para para confeccionar toda nuestra vida y crear toda nuestra existencia con dudas, porque no sabemos qué camino coger. Aunque Dios esté ahí, ¿qué más da? Tenemos que crearnos a nosotros mismos. Y las dudas que asaltan a uno, pues es lo que hacen la vida absurda. Por una parte esto, que aunque tengamos un mensaje pesimista de fondo, pues o fatalista incluso, que la solución no tiene por qué ser, por ejemplo, el suicidio. No, muchas veces cuando uno se pone a hablar de lo que piensa de la vida, pues, a ver, si a mí mucha gente me escucha se asustaría y piensa, este tío se va a pegar un tiro en la sien y se va a tirar por la ventana. Pero realmente no, o sea, yo soy una persona consciente de lo que creo que es la existencia, como nos muestra Larry David en la película, como nos muestra Woody Allen en otras muchas películas, pero la solución, como si, bueno, seguro que la viste, Hannah y sus hermanas, no sé si te acuerdas, esa escena con el rifle, que tiene una moraleja muy parecida a esta película de Si la cosa funciona, que también es de mis favoritas de Woody Allen. La solución que él es capaz de deducir, porque el rifle se resbala por el sudor que tiene en la frente. Tenía tanto sudor de lo nervioso que estaba que el rifle se le va para arriba y le dispara una lámpara. Y luego se va al cine a ver una película de los hermanos de los hermanos Marx, perdón, no sé si era Sopa de Ganso, no sé qué película era, y dice realmente, bueno, sí, esto es absurdo, Dios existe, no lo sé, esto tiene sentido, no lo sé, pero mira, estos pellizquitos que hay por aquí, pues al final valen la pena, creo yo, y creo que es la lectura fundamental que nos da Woody Allen en esa película y por eso yo creo que es aprovechable. Yo creo que esta película es una suerte de terapia. Es una forma de ser consciente de lo malo que es todo, de lo mal que está todo, pero decir, al final, aunque todo sea una basura, pues mira, algo se puede hacer.
Y luego también ya desde un punto de vista más complejo, me parece una aplicación del pragmatismo prácticamente de William James. Me parece increíble que en estas dos películas una persona como Woody Allen, que siempre dijo que le gustó la filosofía, que leyó y que más, pero al final nunca fue un filósofo. Le gustó, leía sus cosas, pero tampoco se dedicaba a eso. Obviamente no hay que ser filósofo para pensar en filosofía, pero bueno, ayuda. Incluso, quizá inconscientemente, él está desarrollando una teoría filosófica que estaba muy vigente en el siglo XX en Estados Unidos y sobre todo en el XIX, que era el pragmatismo. Y es al final el título de la película de la que estamos hablando. Si la cosa funciona, eso es pragmatismo. Es decir, tú crees lo que consideres, tú haz lo que consideres dentro de unos límites razonables que no se contradigan con la vida de los demás, que no interfieran y que no se contradigan con lo que tú pienses. Y si te aportan un beneficio vital, si te aportan algo bueno, es decir, si la cosa funciona, pues adelante. Y desde ese punto de vista yo creo que es muy interesante. Pero bueno, esto ya es un poco más complejo. Yo, bueno, ahora ya volviendo un poco a tu película, a Midnight in Paris, tenía antes en la cabeza cuando hablabas de lo del viaje a París en el tiempo, que decías tú que es una ciudad pues con mucha cosa, con mucha vida, que no nos extrañaría que de repente pues a la noche, a medianoche uno se mete en unas calles de París, en esos barrios tan antiguos y con tanta historia y de repente pues aparece en otro momento histórico. Claro, yo pensaba que a lo mejor Woody Allen, aparte de hacer esta fantasía, quizá lo hace como una forma de metáfora, ¿no? Como que realmente cuando te sumerges en un cierto lugar, te sumerges también en su historia y realmente estás en contacto con la historia viva. No sé si tú lo ves también un poco por ahí. Sí, es posible, a ver. Por un lado eso y por el otro lado creo que pues eso, que París es una ciudad que te puede inspirar ese tipo de pensamientos, pero sí, si tú vas a ciudades como esas, París o yo que sé, Roma y ves el Coliseo o vas a las ruinas romanas y te paras, este es uno de los problemas de la vida moderna, que no nos paramos, pero si te paras un minuto, te sientas y miras lo que hay a tu alrededor, ya sea el Coliseo, las ruinas romanas, ya que he puesto el ejemplo de Roma, pero en París te sientas en cualquier sitio, en un banco, en un parque y miras lo que te rodea y tal, pues puedes ver la historia que te rodea. El problema es que generalmente uno no se para porque tenemos tanta prisa para todo en esta vida, cuando al final, y esto es un poco muy Woody Allen, si no sabes cuándo te vas a morir, ¿para qué la prisa? Si tú dijeras, me voy a morir dentro de 20 años, pues todo lo que quiero hacer lo tengo que hacer en 20, pero te puedes morir dentro de 40 o mañana. Entonces, pues es un poco, yo creo que también un guiño a eso que hace Woody Allen en esta película de, bueno, si tú te paras en un momento, y más en una ciudad como París, puedes ver la historia que te rodea y la historia que al final ha hecho la civilización en la que tú vives, porque bueno, nosotros no venimos de la nada, o sea, nosotros venimos de nuestros padres y de los que vinieron antes y de la historia que hicieron estas personas, así que sí, yo creo que un poco París y otras ciudades, pues a lo mejor pues Santiago de Compostela, Sevilla, Granada, ciudades así, pues claro, si tú te paras un momento, es que puedes ver la historia cobrar vida, como a ti te gusta decir en la cita esa de Heidegger, el pasado es ahora, pues tú te vas a una ciudad como Granada y te sientas un momento en una placita y es que está el pasado ahí vivo, pues es un poco lo que pasa en esta película, que ves el pasado y por eso se ve lógico que él pueda viajar a ese mismo pasado. En cierta forma, nosotros viajamos al pasado cuando vemos películas antiguas o cuando leemos libros que se han escrito a lo mejor siglos antes de que hayamos nacido. O sea, Está como se dice, palpitando, ¿no? claro, son formas de viajar al pasado al final. O sea, si yo leo Frankenstein de Mary Shelley, pues aparte de toda la parte de ciencia ficción, pues es que viajo a Ginebra en el siglo XIX y veo cosas que son diferentes, cosas que no. Entonces es otra forma de viajar al pasado. Pues un poco lo que le pasa a este personaje, lo que pasa es que él tiene la habilidad de poder
viajar realmente, que yo creo es un poco una cosa que a Woody Allen le gusta mucho, que se ve en otras películas también, de ese sueño que supongo que todos alguna vez hemos tenido cuando lees un libro o ves una película que te gusta mucho, de poder viajar, sobre todo si es un autor o una autora que es del pasado, que no vas a tener la posibilidad de hablar ya no solo por la geografía, sino por la historia, pues de poder viajar y conversar con esa persona y decirle pues lo que sea, tal, pues aquí por qué dijiste tal o tal. Entonces esto es un poco un guiño a eso también. Y bueno, dicho esto, pues yo quería también, porque a mí también me gusta, bueno, me gustan los dos, Woody Allen y Larry David, pero Larry David, su serie, aunque no la he visto toda, tiene episodios que son brutales. Yo siempre recuerdo ese episodio en el que se encuentra con otra persona que también es judía y él está hablando con su pareja ahí y tal de lo mucho que le gusta Wagner y se acerca a otro que también es judío y le dice, pero ¿cómo te puede gustar Wagner si eres judío? Y el otro, ¿y qué tiene que ver? La música es música, pero es que era nazi, que no sé qué, no sé cuánto. Que me deje estar. Y la cosa escala tanto que al final la pareja le dice, bueno, Larry, vámonos tal y cual, pero como es Larry David, al día siguiente el otro que está durmiendo en su casa se despierta ahí escuchando esta de las Valquirias, la de tan, 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 tan. Sí, el de Raido de Valkyries, no sé cómo es. Sí. Sí, sí. Pues esta famosa se despierta y sale y se encuentra a Larry David dirigiendo una orquesta sinfónica tocándole la cabalgata, se llama en español, la cabalgata de las Valquirias. Eso es. Pues yo te quería preguntar un poco sobre, luego si quieres hablamos sobre tu relación con Woody Allen, que es muy interesante, pero primero te quiero preguntar tu relación con Larry David como artista, porque claro, como persona no tienes la suerte o la desgracia de conocerlo, sino ¿cuál es tu relación con este artista, con este cómic? Pues a ver, mi relación empieza con esta película. Yo no sabía quién era, vi la película, me acuerdo que me la puso un profesor de inglés a una academia que iba y dije yo, ostras, a mí esta película me gusta, a mí esto me gusta. La vi, sabía quién era el actor, empecé a buscar y por casualidad encontré un show que se llamaba Seinfeld y yo no conocía de antes. Y empecé a verlo y me gustó mucho porque me parece que refleja exactamente este tema del que hablaba, en el que estaba incidiendo yo, ¿no? Ese absurdo de todo y realmente refleja un poco que no pasa nada en la vida, que todo es vacío, que todo son banalidades, pero que igualmente, pues fíjate en los personajes, qué bien lo pasa. Que me retrotrae otra vez a la película de Hannah y sus hermanas, en la escena final cuando Woody Allen está viendo a los hermanos Marx haciendo sus tonterías y dice, mira esta gente qué bien se lo pasa, mira qué divertido, pues ¿por qué no pasárnoslo así? Aunque sean todo tonterías y banalidades, pues mira qué bien se lo pasan, está bien. Pues con el tema de Larry David y Seinfeld me pasó un poco, me parece un guionista, director, productor o lo que sea, incluso actor, aunque actor, a ver, tampoco vamos a decir que sea un actor grandioso, pero bueno, porque Larry David tiene un problema, como también lo tiene Woody Allen y también lo tiene Jerry Seinfeld, que no son actores. Son... No actúan, ellos son como son en la pantalla. Quiero decir, no son exactamente como los ves en la pantalla, pero que están siempre haciendo lo mismo. No es como Robert De Niro, por ejemplo, que es capaz de adaptarse a 1000 escenarios diferentes. No es como Denzel Washington, como tantos otros, como Al Pacino, no. Woody Allen siempre hace de Woody Allen, Jerry Seinfeld siempre hace de Jerry Seinfeld y Larry David siempre hace de Larry David. Y eso a mí me parece en parte positivo porque es como un ejercicio de honestidad, de realmente yo soy en las entrevistas me ves, por la calle me ves, yo soy así, quizá no pienso igual, pero mi forma de actuar es esta, pero por otra, claro, puede tener ese aspecto negativo. Pero lo que le valoro yo es que Larry David hace una forma de cine, de series y demás, completamente cotidiano, pero a la vez es ácido, porque está constantemente poniendo todo en entredicho. En sus series sobre todo. Su serie es como una prolongación de Seinfeld, pero a lo bestia. En Seinfeld toca un montón de temas que en el tiempo
Home, escabrosos tampouco vou decir que sean, pero bueno, que hai que tener un pouco de tacto para tocarlos. Toca temas como la homosexualidad, como el racismo, como incluso la transexualidad en alguno, como incluso el topless en algunos capítulos. Incluso toca temas prácticamente sin querer de la estructura familiar y de todo esto. Toca temas sobre el nazismo, sobre el judaísmo, un montón de cosas. Los toca de una manera tan cómica que uno no se da cuenta de que los está tocando, pero realmente está incidiendo en la herida. Y Larry David realmente yo creo que, aunque diga él que su show es un show sobre nada, realmente es sobre algo y está denunciando ciertas cosas y poniéndolas a la vista para que nosotros pues seamos conscientes de que están ahí, que nosotros seamos conscientes de que eso es un problema, aunque por otra parte siempre tengamos ese elemento de la risa. Bueno, en Curb Your Enthusiasm eso es demasiado. Por ejemplo, uno de los últimos capítulos, él está saliendo de una tienda y se choca con un tío que es del Ku Klux Klan, que lleva la gabardina, bueno, la túnica, ¿no? Y él choca y le tira el café encima de la gabardina, de la túnica, perdón. Y claro, Larry David, por la educación que él tiene, pues dice, joder, si yo le acabo de ensuciar esto, aunque él sea del Ku Klux Klan, pues yo como soy así educado, pues me lo voy a llevar a la tintorería para que se la laven. Y claro, se la lleva a la tintorería y es judío también el de la tintorería y lo ve y dice, no, yo esto no lo voy a lavar. Y entonces llegan, bueno, negocian tal, el de la tintorería le dice que al final sí que lo va a lavar, pero que le tiene que pagar el doble y que no le puede decir nada a nadie. Él vuelve a los días a por la túnica, pero no la tiene, desapareció por arte de magia. Entonces el otro le está pidiendo la túnica todos los días, muy educadamente, una persona que no parece lo que es. Bueno, como tanto. Y pasa un tiempo, unos días, y él le dice a la mujer de su representante, Larry David, le dice que le haga una túnica del Ku Klux Klan. Bueno, la hace impecable, tal. De repente están en un rally de estos, no sé cómo se llama en castellano, una reunión o como sea. Están todos con las túnicas, tal. Y claro, al que le devuelve la túnica, que se la hizo la mujer de su representante, en la espalda tiene una estrella de David y pone soy judío, pateame el culo, cosas así. Realmente eso es una broma y te partes de risa, pero realmente está tocando un problema étnico y racial, la verdad. Y en eso, pues, fundamentalmente es en lo que más bueno, en lo que más me llama la atención, lo que más me interesa de él. Y ya cambiando un poco de tema, por ejemplo, ¿cómo perdón, tú como escritor, cómo ves lo que hace Woody Allen en Midnight in Paris? ¿Crees que le da como una característica especial a los escritores? Porque al final creo que el protagonista es no sé si es un guionista o un novelista, no me acuerdo muy bien, y es el único que tiene el poder para viajar al pasado, si mal no recuerdo. ¿Tú crees que está haciendo también un poco una oda a ese tipo de gente como él, que también es un... Él siempre quiso ser escritor, solo que decía que no se le daba demasiado bien, se le daba más bien escribir guiones antes que novelas. No sé si ves que quiere hacer así una oda o hacer una mención especial o poner en valor a los escritores y todo esto. Bueno, yo diría dos cosillas. En primer lugar, en principio sí es el único que podía viajar, pero hay en uno de los momentos de la película, sin hacer aquí mucho spoiler, que si no recuerdo mal, él y la chica que conoce en 1920 viajan a 1900, pero yo creo que viajan porque eso no se explica, porque es magia, gracias a él. Pero sí, él es el único que quiere viajar. Sí, puede ser que le haga una oda a la escritura, pero yo creo que esta historia es un poco muy realismo mágico. Yo creo que en el fondo es una oda a la cultura en general, porque sí es verdad que el protagonista es escritor, pero allí te encuentras a Buñuel, allí te encuentras a Dalí, te encuentras a Picasso, a Scott Pilger, te encuentras a esta mujer que no me acuerdo que era promotora de los artistas muy famosos, se apellidaba Stein, creo que era Gertrude Stein, que era muy famosa, que nunca creó nada, pero fue una gran mecenas y sin ella, pues aunque ella nunca escribió ni pintó ni nada, pues muchos de los artistas que vivían en el París de aquella época, pues no habrían podido hacer sus obras, con lo cual, en cierta forma, aunque ella nunca hiciera ninguna obra,
pues gracias a ella muchas obras existieron. Entonces yo creo que es, en cierta forma, una carta de amor al arte, a la cultura en general, porque eso homenajea a escritores, cineastas, pintores y tal, los homenajea y un poco también se ríe un poco de ellos en cierta forma, no de forma cruel, pero a la vez que te muestra lo bello que es lo que ellos crean, pues en cierta forma te demuestra que los crean son personas como tú y como yo, personas que tienen sus pequeñeces y sus cosas. O sea, Picasso era un gran artista que te hacía unos cuadros increíbles, pero Picasso era un mujeriego y tenía un carácter de mil demonios, que Picasso fue enfadado, no lo soportaban ni sus cuadros. Pues eso es un poco, esa hace broma un poco con eso, porque Woody Allen no deja de tener su parte muy cómica y entonces, aun con esta broma que hace con estos personajes, pues no dejas de ver tú el cariño que les tiene en cierta forma, supongo que a estos en concreto y en general a los creadores en sí. Yo creo que es un homenaje más que a los escritores, es una oda al creador. Y sí, se ríe un poco de los creadores, porque también los creadores, pues tenemos cosas que son muy graciosas, tú también las tienes, todo el mundo, seas creador o no. Entonces, pero aún así es una risa sana y entonces en el fondo lo que ves es como cuando tú bromeas con alguien al que le tienes aprecio y tal, pues es un poco esto, ese tipo de broma. Así que yo creo que es una oda, quizá no tanto al escritor, pero sí una oda al creador totalmente y se ve en todos los foros de la película. Y ya retomando una cosa que te había dejado ahí, te dije que te iba a preguntar sobre tu relación con Woody Allen, pues me gustaría, si es posible, que nos contaras un poco tu relación, dónde empieza, esto lo vamos a plantear como si fuera una cita. ¿Dónde os conociste? ¿Cuándo te diste cuenta de que era un director o un creador que te gustaba a ti mucho? Todas esas cosas. Pues yo creo que hace como unos 4, más bien 5 años. Yo veía clips por ahí de películas, muchos diálogos bastante profundos y tal, que me llamaban la atención bastante, porque no era consciente que existiesen películas así, y no sabía ni de quién era, y de repente empecé a buscar, me acuerdo uno de los primeros que vi era de Delitos y Faltas, de Crimes and Misdemeanors, y empecé a buscar, que creo que sale el que hace de mayordomo de Batman, me parece, o no me acuerdo de... Sí, Michael Caine, creo que Sí, sí. empecé a buscar y tal y dije, ah, pues mira, es de Woody Allen. Y vi la película, la de Si la cosa funciona tan bien, Hannah y sus hermanas. Empecé a ver un montón de películas, como un poseso, y algunas las veía varias veces. Coincidió en un tiempo en el que yo tenía un poco o sea, las sigo teniendo, pero en ese momento pues no las llevaba tan bien como las llevo ahora. Me inquietaban todavía más y me hacían estar en un estado un poco más pesimista y dije yo, pues empecé a verle y dije, "Joder, esto es como ir al psicólogo, es una terapia. O sea, este tío está expresando en las películas las mismas cosas que yo pienso o cosas muy parecidas y la solución que les está dando pues tiene bastante que ver con la solución que yo les daría. Y dije, pues a mí esta persona me gusta. O sea, me gustan mucho las obras que tiene y lo que escribe y... Porque también leí alguna novelilla suya por ahí, algún relato. No son muy allá, pero bueno, tiene sus cosas. Tiene una que se llama Anarquía Total o Pura Anarquía, luego tiene Cuentos sin plumas, una cosa así, que mezcla un poco el ámbito intelectual con el humor absurdo, que es algo que me gusta a mí bastante, la verdad. Yo creo que si ciertas novelas, o sea, ciertos relatos que él tiene escrito, lo comparas con la forma que tengo yo a veces de escribir, yo les veo parecido, tienen bastante parecido la forma de escribir. Y nada, cosas como, yo qué sé, no sé si existe Dios, pero lo importante es poder encontrar un fontanero a las 9 de la mañana un domingo en Nueva York. O no sé si hay vida después de la muerte, pero por si acaso yo voy a intentar morir con la ropa interior limpia o cosas así. Y dice, bueno,
como este tema, ¿no? De la película de Todo lo demás, que empieza a hablar de la muerte, el universo, el sin sentido de la existencia, bla, 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 y de repente coge y le dice, bueno, es como todo lo demás, ¿no? Entonces como que hace una equiparación de todo eso, y eso está bastante bien. Y me parece una persona también que en sus películas como que quita la demonización de las personas que cometen errores. Por ejemplo, con el tema de las infidelidades, que yo no digo que estén bien ni que nada, porque al final engañar a una persona es engañar a una persona, sea con una infidelidad o sea con otra cosa. El daño es engañar a la persona. Pero él como que quita fuego al asunto de que realmente la persona que te engaña no es un demonio, es un gusano que no puede hacer otra cosa. Y dice, todos somos así, todos nos equivocamos con mil cosas, entonces no le demos más importancia y hagamos lo que podamos hacer. Claro, eso no es tan fácil, obviamente que a uno lo engañen, pues nunca le sienta bien, sea con lo que sea, incluso diciéndole que hay un euro encima de la mesa cuando hay cinco. El problema es que uno se crea por encima del otro para así engañarlo. Y es un poco eso lo que, la relación un poco que yo tengo con este Woody Allen ficticio, no con Alexander Königsberg, que yo no tengo ni idea de quién es. Y probablemente nunca pueda tenerlo. Bueno, nunca se sabe. Pero con este personaje, este guionista, director, este actor y este escritor, pues la relación que yo tengo es esa, de como que es una figura que plasmó ideas y reflexiones muy parecidas a las que yo tenía embrionariamente en mi cabeza y que despertó por ciertas conexiones por ahí y que me llevó a conectar con Larry David y indirectamente con Jerry Seinfeld. Y también me llevó a reconectar con William James, porque me parece que muchas de las cosas que él muestra pues tienen que ver con las teorías pragmatistas de William James, e incluso me llevó a leer La muerte de Ivan Illich, porque Hannah y sus hermanas en parte está inspirado en eso. Me llevó a interesarme bueno, por Tolstoy, que tiene ese libro de Guerra y Paz. Algo leí, aunque es un poco grande, me cuesta un poco. Por Dostoyevsky también me llevó a interesarme un poco. Me llevó a interesarme por Bergman, por Buñuel, me llevó a interesarme por Bertolucci, por Fellini, bueno, un largo etcétera. Y pues la verdad que si se lo pudiese agradecer, se lo agradecería. Y bueno, nada, yo te quería preguntar a ti si tienes también algún tipo de relación especial con este personaje y ya si quieres, pues ya podemos ir haciendo la conclusión. Sí, hombre, a ver, yo te voy a decir, la primera película que vi de él no era tan... A ver, a mí me encanta esa película, pero fue la de... Ay, no me acuerdo el título bien, la de esa del sexo, que son varias historias que te toca... Ah, sí, esa es buenísima. Todo lo que usted quiso saber sobre sexo y jamás preguntó. Y el del uno que es albano, ¿no? Que tiene relaciones sexuales con una oveja. Con una Va, oveja eso es brutal. y tal, y te va mostrando ahí diferentes pues cosas del sexo, pues eso, el bestialismo y lo que se te pasa a lo mejor por la cabeza a la hora de realizar el sexo, una serie de cosas, la infidelidad. La verdad es que está muy divertido y es una serie de cortos y tal. Y esa fue la primera vez que lo vi y me hizo muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y entonces fue cuando yo empecé a ver más películas de él, vi Bananas, que también me hizo bastante gracia. Y ahí ya, porque la otra que está muy simpática, pero no deja de ser, pues, digamos, coger diferentes conductas sexuales y hacer chistes con ellas, me di cuenta que, por ejemplo, en Bananas, pues había chistes a cosas bueno, de una época en la que yo no había vivido, pero que había oído cosas, o sea que sí, hay chistes un poco guiños a John Lennon, al Che Guevara, tal y cual. Entonces yo fue cuando empecé a pensar, uy, este hombre hace chistes, pero no hace chistes como el típico chiste que haríamos algunos de, yo qué sé, dos amigos que van por la calle y tal y cual. No, no, este hombre hace chistes, pero con cosas a lo mejor a veces bastante profundas y tal. Y entonces, pues ahí es cuando ya empecé a ver películas de él más serias, como la que ha citado, Hannah y sus hermanas, o por ejemplo otra película que a mí me gusta mucho, que es la de Melinda y Melinda. Me parece esa peli genial porque es Está muy también bien, sí. La de Annie Hall también. también, pues como
eso, una misma historia contada de una forma puede ser cómica y contada de otra forma puede ser tragedia, pero es que eso es al final la vida. A veces cosas que ahora mismo te dan pena, pues luego, o que te han causado gran dolor, luego años después acabas haciendo chistes de ellas, y eso lo hemos hecho todos alguna vez, quiero decirte. Entonces, es un poco eso, y entonces ahí es cuando, viendo todas estas películas, me empecé a interesar por él, porque sí es verdad que él, bueno, también tiene películas que son dramas y que son buenísimas, como Match Point, pero mm, tiene comedias, y sus comedias hacen chistes de cosas que al final son muy para reflexionar, y luego sus dramas pues también se plantean cosas bastante interesantes. Entonces a mí me gustó por ese doble componente que yo siempre destaco mucho, que a ver, que yo también me gusta mucho el ver entretenimiento puro y duro, y me veo una película a lo mejor sin ninguna profundidad, pero que sea entretenida. Pero sí es verdad que también me gusta mucho consumir cosas que no solo me entretengan, sino que me pueden hacer pensar, aunque luego yo al final la conclusión que saque es, pues no estoy de acuerdo contigo en estos Woody Allen, ¿no? O sí estoy de acuerdo contigo, o sea, eso es lo de menos. Pero es una cosa que has visto, que te ha entretenido y que te ha hecho reflexionar, que te ha hecho plantearte una serie de cosas. Pues eso me pareció muy interesante, y eso es una cosa que tiene él mucho en su obra. Evidentemente que creo que tiene películas mejores y películas peores, pero como director y como mi guionista me parece que es muy bueno, que para la cantidad de películas que ha hecho muchas, pues me parece muy bueno. Es por ponerte un ejemplo, y espero que el internet no se me eche encima, pero es lo que pienso. Es un poco el problema que yo le veo a Stephen King. ¿Stephen King es buen escritor? Sí, pero es muy irregular. ¿Por qué? Porque Stephen King hace lo primero que te enseñan en una clase de escritura, o sea, hace lo contrario, que no todo lo que escribas va a ser bueno, ni todo lo que escribas va a ser digno de leer. O sea, que si tú ves que esta historia no va a ninguna parte, déjala y ponte a escribir otra cosa, que ya pues Stephen King te coge y te escribe cosas muy buenas y otras cosas que cualquier otro escritor diría, no, yo esto es que no es que ni lo publique, es que no se lo dejo ni leer a un amigo y tal, pero él lo publica. Claro, así Stephen King tiene una obra anchísima de cómo puede escribir esto tanto, porque claro, porque no descarta. Entonces, ¿cuál es el problema? Que él tiene historias muy buenas, pero luego tiene otras historias que dices tú, bueno, esto y esa es la irregularidad. A diferencia de eso, Woody Allen, que sí es verdad que no ha hecho una obra tan extensa, pero tiene un montón de películas, Son 50, creo que tienen total. cuenta pues que ya son películas, pues sí tienen, bueno, durante una época hacía una película por año. Sí, hasta no hace mucho, hasta hace 4 años o 5 años. No, Claro. son muchísimas, 50 es una barbaridad. Y todo lo que hay detrás, bueno. Entonces tiene películas mejores que otras, y películas, como tú has dicho, que se parecen más o menos y tal. Eh, Pero aún así, yo sí, ahí sí veo una regularidad, y sí veo que, independientemente de que algunas películas puedan ser más flojillas, sí que aún las más flojillas tienen algo en el que agarrarse, algo que tú digas, ah, pues mira, me ha gustado esto de esta película. Y las que son buenas, como por ejemplo para mí Midnight in Paris, o Hannah y sus hermanas, o Melinda y Melinda, pues, o Match Point, pues es que no tienes que tengan algo para agarrarse, es que te puedes agarrar por todos lados. Entonces, pues yo ahí sí, como artista, pues ha habido ahí, por decirlo de forma humorística, ha habido y sigue habiendo pues romance. O sea, yo lo que veo me gusta, e incluso a veces puede llegar hasta enamorarme, entre comillas, digamos. Entonces, sí, pero todo empezó así, como una película que me pareció muy chistosa, y ya del chiste, pues pasé a otras cosas y fui viendo que aquel que me contaba el chiste no era simplemente una persona graciosa, sino alguien que se planteaba cosas de la vida de forma seria y de forma humorística a veces. Que bueno, que a veces eso también está interesante, reírte un poco de
de la seriedad de la vida, que es un poco lo que yo creo que hace en el cine. Así que bueno, me he enrollado un poco, pero creo que he explicado más o menos cómo ha sido mi relación con él. Sí, eso es un poco también lo de reírse la seriedad de la vida, muy de los Les Luthiers, de este grupo de humoristas argentinos, que a mí me gustaban mucho. Tiene una forma de hacer humor bastante parecida, creo, a Woody Allen y a Larry David y demás. Quizás se puso un poco más de moda en esa época, ahora a lo mejor está perdiendo un poco fuelle y nos gusta, que no tiene nada de malo tampoco, nos gusta el humor un poco más sencillo, sin meter tanta profundidad. Si ves a los grandes humoristas de ahora, hombre, son buenos, pero no son tan profundos como lo eran antes, creo yo. Se me viene a la cabeza Ricky Gervais, y eso que estudió filosofía, pero no lo veo un tío yo con una profundidad como tenía Woody Allen, como tenían los Les Luthiers, como tiene Larry David, etc. Pero bueno, habrá un poco de todo, supongo. Bueno, pero estas son épocas. Hay épocas que gusta más un tipo de humor y otras épocas que gusta otro. Porque también te digo una cosa, yo ya esta es mi opinión quizás pesimista o incluso misántropa. Woody Allen tampoco nunca tuvo un gran público, o sea, Woody Allen ha tenido más éxito en Europa que en América, o sea, en América, en Nueva York, Los Ángeles y ya está, pero vamos a ver, me dirás tú, en el medio oeste americano, en esos pueblos como los de En el calor de la noche, esa gente no, ni sabe que es Woody Allen, ni si tú pusieras una película suya, lo mismo te abofeteaban. Sí, yo creo que en Nueva York, porque es así un poco la cuna de la intelectualidad, y bueno, en Los Ángeles ya ni tanto a lo mejor, pero en Europa sobre todo, en Europa lo tienen incluso en España, hasta hay le dieron un premio Príncipe de Asturias o Princesa de Asturias, y tiene una estatua en Oviedo, no sé si... Sí, sí. Y incluso una de sus últimas películas, Rifkin's Festival, el Festival de Rifkin, se rodó en San Sebastián y la mitad del elenco es español. Bueno, tiene otra película también rodada en España, Vicky Cristina Barcelona, ¿no? En Barcelona supongo que la rodaría. Con Sí, Javier Bardem y Penélope Cruz y otra actriz que ahora no me acuerdo, que no es español. y yo, Famosa también, pero no me acuerdo el nombre. bueno, es Scarlett Johansson, ¿no? Sí, eso, exactamente. Sí, en Barcelona y un poco en Asturias también. De hecho, el personaje de Javier Bardem, si no recuerdo mal, era un escultor o algo así asturiano que vivía en Cataluña y tal. Pero sí, es eso. En Europa siempre se le ha gustado más, que se le ha querido más. Entonces, tampoco te creas tú que su humor es muy popular. O sea, cosas como la de Seinfeld, que Seinfeld lo que pasa es que Seinfeld ha llegado a ser muy popular, pero yo creo, perdóname que te diga, que eso es una normalidad. O sea, normalmente ese tipo de humor no triunfa. Es que Seinfeld tiene una doble lectura, Ya, que porque es un humor que si no lo piensas es entretenimiento sin más, gracia, pero realmente tiene otra cosa por debajo que seguramente mucha gente no se da cuenta. Por eso creo que Seinfeld puede triunfar en todas partes, porque si lo ves sin más, si solo atiendes a lo que pasa, te hace gracia, te ríes y ya está. Pero claro, si te das cuenta un poco de lo que va teniendo cada capítulo, dices, me hace gracia y me hace pensar, pero claro, yo qué sé, típico tío en Arkansas llega de trabajar, jaja, qué gracia me hacen estos cuatro payasos corriendo por Nueva York y ya está, no le va a dar mucho más a la cabeza. por eso supongo Que es, yo. es respetable, no estoy criticando. Sí, sí, totalmente, pero que por eso creo yo. Entonces Woody Allen, pues su tipo de humor solo le hace gracia quizá a un tipo de gente, o sea, eh, claro, yo recuerdo un chiste que es tontísimo, pero que a mí me hace mucha gracia, que ahora no me viene en qué película la hace, pero que es en el que dice, habla de lo malo que es asesinar y dice, se decía San Agustín que matar a otra persona es un crimen, sobre todo si esa persona todavía sigue viva. O sea, el chiste es tontísimo, pero me hace mucha gracia por la tontería y me hace mucha gracia porque, claro, citas a San Agustín y te parece a ti que va a decir algo pues con una profundidad grandísima y dice algo que te podría decir tu vecino. O sea, no tiene, digo, San Agustín seguro que te lo habría dicho de una forma a lo mejor
más elaborada o tal. Y entonces, pues ahí me hace mucha gracia. Pero claro, si tú no sabes quién es San Agustín, pues la mitad de la gracia del chiste se pierde. O sea, solo te quedas con la gracia de, claro, que es un crimen matar a una persona si está viva. Es que si no está viva no, no la puedes matar porque ya está muerta. Pero se pierde la mitad del chiste. Entonces yo creo que, no es que diga que las pelis de Woody Allen sean para intelectuales, porque yo creo que las puede ver todo el mundo y disfrutar todo el mundo, pero sí es verdad que plantea una serie de cosas que a lo mejor mucha gente ni se plantea o incluso no se quiere plantear. No me acuerdo ahora, seguro que tú te acuerdas mejor, una película en la que sale él de niño y se plantea como el origen del universo. Sí, Annie Hall, esa es Annie Hall. Annie Hall. Sí, eso es increíble, que vive debajo de un parque de atracciones. Claro. Que es que eso, pues mucha gente, pues a lo mejor hoy en día y antes, no, ni se lo plantea y a lo mejor dice, mira, la vida mía ya es demasiado complicada para que yo encima me... Entonces, quizás ese sea el problema. Pero si yo creo, y aquí es donde yo se lo recomiendo a todo el mundo, si pasas esa resistencia inicial, yo creo que Woody Allen te puede aportar mucho, incluso te puede incitar a descubrir a esas cosas, yo qué sé, desde quién es este señor San Agustín que parece que dice cosas tan sensatas, a pues lo de la escena de Annie Hall o cualquier otra cosa, o no sé, es que muchas cosas, o yo qué sé, una Café Society, que dicen que es de las más flojillas, aunque a mí me gustó bastante, pues eh, te incita a lo mejor a descubrir cosas sobre esa sociedad de los años 20, esos sitios que la gente iban a, pues eso, a tomar cafés y tal, y todo ese rollo, esas fiestas, eso, pues mira, te puede incitar a descubrir eso y te puede, con lo cual yo sí creo que su cine podría ser para todo el mundo. Yo solo invito a la gente que vea sus películas, que yo creo que hay una película de Woody Allen casi para cada persona. Sí, mucho más que añadir no hay, así que yo creo que ya prácticamente con esto ya hicimos la conclusión. Y bueno, después de este rato, hablando sobre todo de estas dos películas, aunque hay muchísimas más, por ejemplo, ahora se me están acordando La Rosa Púrpura del Cairo y Poderosa Afrodita, que hacen, sobre todo La Rosa Púrpura del Cairo hace, ¿cómo se dice? Referencia directa y homenaje a obras de otro tiempo, los años 40, 50 y demás. Y la Poderosa Afrodita, pues, está haciendo referencia a la tragedia griega constantemente. Y bueno, hay muchísimas más. Another Woman también es una película importante, solo que es un drama serio, es un drama complicado. Irrational Man, en la que sale Joaquin Phoenix, que es un profesor de filosofía que se plantea un dilema moral que al final le va a afectar en su vida. Es también un medio drama y está bastante bien porque nos mete en esa problemática. Es decir, nos quita de la intelectualidad de las aulas y de la teoricidad y nos mete en el ámbito práctico de la filosofía, en los dilemas morales, en qué hacer en ciertas circunstancias y ejemplo de qué decidir es la vida de esta persona, de Joaquin Phoenix, de este profesor. Y bueno, tiene también, en el Reino Unido, por ejemplo, rodó tres películas, ¿no? Match Point, Scoop y la otra, no sé si es, la otra no me acuerdo ahora muy bien, no sé si es Shadows and Fox, no me acuerdo muy bien. Ah, y es la del que no se cree la magia y conoce a una chica que es más... Esa es Scoop. Entonces igual solo son dos, sí. No, 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 Scoop es con Scarlett Johansson, pero hay una con Colin Firth y Emma Stone que él no Ah, se... vale, ya sé. Wonder Wheel o algo así. Sí, algo así, Sí, que sí, vale. es muy simpática, sí, sí. Sí, Em, esa es la de la magia, cierto. O sea, también está bien. Tiene un montón de películas que están muy bien. Bueno, tenemos Coge el dinero y corre, que es pintoresca de todo, desmontando a Harry. Memories. Luego está Ballets Over Broadway, que creo que con esa Chas Palminteri ganó un Oscar, me parece que fue con esa película. Que en una de ellas no sé si salía Johnny Depp, no me acuerdo muy bien. Creo que no sé si era en esta o en otra, no me acuerdo muy bien.
Y va, un montón de... Que sí, que hay una película para cada uno, incluso tiene películas en blanco y negro para darle un poco más el toque así. Hasta tiene una película expresionista con un toque de humor, que es la de Shadows and Fox, que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante. Y yo creo que nada más, que ya comentamos bastantes cosas. Obviamente se podría hacer un especial, un podcast sobre Woody Allen, pero bueno, tiempo al tiempo, porque ya solo con 2 películas ya estamos una hora, imaginaos si hablamos de unas pocas más. Sí. Y nada, muchas gracias por estar ahí y gracias también a ti, Daniel, y nos vemos en la próxima.